Las hijas del difunto coronel, de Katherine Mansfield. 1. La semana siguiente fue una de las más atareadas de sus vidas. Incluso cuando se iban a dormir, solo los cuerpos se tendían y descansaban. Sus mentes seguían funcionando, pensando cosas, hablando, asombrándose, decidiendo, tratando de recordar dónde. Constanza yacía como una estatua, con las manos a los costados del cuerpo, los pies uno sobre otro, la sábana subida hasta el mentón. Miraba el techo. ¿Te parece que a papá le molestaría que le diéramos su sombrero de copa al portero? ¿Al portero?, se asombró Josephine. ¿Por qué al portero? ¡Qué idea tan rara! Porque muchas veces tiene que asistir a funerales, dijo Constanza despacio. Y en el cementerio noté que solo tiene un sombrero hongo. Hizo una pausa. Y entonces pensé que apreciaría tener uno de copa. Además, tenemos que hacerle un regalo. Siempre fue muy bueno con papá. Pero, exclamó Josephine y movió bruscamente la cabeza en la almohada para mirar a Constanza en la oscuridad. ¿La cabeza de papá? Y de pronto, durante un instante horrible, casi rompió a reír. No porque tuviera ganas de reírse, por supuesto. Debía de ser la costumbre. Durante años, cuando se quedaban despiertas por la noche conversando, las camas se sacudían de risa. Y ahora, la cabeza del portero, desaparecida, surgió como una vela bajo el sombrero del padre. La risita subía. Apretó las manos, luchó contra ella y clavando los ojos en la oscuridad, frunció el ceño y dijo: «Recuerda», con tono severo. «Lo podemos decidir mañana», agregó. Constanza no había notado nada. Suspiró. «¿Te parece que deberíamos teñir nuestros vestidos?» «¿De negro?», casi gritó Josephine. «¿Y de qué otro color?», preguntó Constanza. «Estuve pensando que no resulta muy sincero usar luto cuando salimos y vamos bien vestidas. En cambio, cuando estamos en casa...» «Pero nadie nos ve». Josephine dio un tirón tan fuerte a la sábana que los pies le quedaron al descubierto y tuvo que subir las almohadas para volver a taparlos. «Kate nos ve», dijo Constanza, «y el portero bien podría vernos también». Josephine pensó en sus chinelas color rojo oscuro que hacían juego con su bata y en las favoritas de Constanza de un verde indefinido que quedaban tan bien con la suya. Negro. 2 batas negras y 2 pares de chinelas negras de lana deslizándose hacia el cuarto de baño como 2 gatos negros. «No creo que sea necesario en absoluto», concluyó. Silencio. Entonces Constanza dijo: «Tendremos que mandar mañana los periódicos con la noticia para alcanzar el correo de Ceilán. ¿Cuántas cartas recibimos hasta ahora?» 23. Josephine las había contestado todas. Y 23 veces al llegar a «echamos tanto de menos a nuestro querido padre», se había quebrado y había tenido que usar el pañuelo. Y en algún caso hasta debió secar una lágrima de un azul muy pálido con la punta del papel secante. Era raro. No podía ser fingido. Pero 23 veces. Todavía ahora, cuando repetía para sí misma con tristeza: «echamos
tanto de menos a nuestro querido padre, se hubiera puesto a llorar si hubiese querido. ¿Tienes suficientes estampillas?, preguntó la voz de Constanza. ¿Cómo puedo saberlo?, dijo Josephine enojada. ¿A qué viene preguntar eso ahora? Solo preguntaba, contestó Constanza con suavidad. Silencio otra vez. Entonces se escuchó un breve susurro, una carrerita, un saltito. ¡Un ratón!, dijo Constanza. No puede ser un ratón porque no hay migas de pan, repuso Josephine. Pero no sabe que no hay, dijo Constanza. Un espasmo de piedad le apretó el corazón. Pobrecito. Deseó haber dejado un trocito de bizcocho en el tocador. Era horrible pensar que no encontraría nada. ¿Qué haría? No sé cómo se las arreglan para vivir, dijo en un susurro. ¿Quiénes? Y Constanza respondió con una voz más alta de lo que hubiera deseado. ¡Los ratones! Josephine se enfureció. ¡Qué bobadas, Con! ¿Qué tienen que ver los ratones? ¿Estás dormida? Creo que no, dijo Constanza. Cerró los ojos para estar segura. Lo estaba. Josephine arqueó la espalda, levantó las rodillas, cruzó los brazos de modo que los puños quedaron bajo sus oídos y apretó con fuerza las mejillas contra la almohada. 2. Otra cosa que complicó la situación fue que esa semana la enfermera Andrews estaba en la casa. La culpa era de ellas porque la habían invitado. Había sido idea de Josephine. Por la mañana, la última mañana, cuando el doctor ya se había ido, Josephine le dijo a Constanza: ¿No te parece que deberíamos ofrecerle a la enfermera Andrews que se quedara una semana como nuestra invitada? Sería muy amable de nuestra parte, había dicho Constanza. Me pareció que esta tarde, continuó rápido Josephine, después de pagarle debería decirle, mi hermana y yo estaríamos encantadas, después de todo lo que ha hecho usted por nosotros, enfermera Andrews, si se quedara una semana como nuestra invitada. Diría eso de ser nuestra invitada por si acaso. Pero no puede esperar que le paguemos, exclamó Constanza. Nunca se sabe, replicó Josephine con aire sabio. Por supuesto, la enfermera Andrews aceptó enseguida, pero era un incordio. Había que servir comidas a horarios regulares y sentarse a la mesa. En cambio, si estuvieran solas, podrían haberle pedido a Kate que les alcanzara una bandeja a donde estuviesen. Y las horas de las comidas, ahora que la atención había terminado, eran un esfuerzo. La enfermera Andrews resultaba sencillamente temible con la manteca. No podían dejar de pensar que, al menos en lo que respecta a la manteca, se aprovechaba de la amabilidad de ellas dos y tenía esa irritante costumbre de pedir solo un trocito más de pan para terminar lo que tenía en el plato. Y entonces, con el último bocado, distraída, y por supuesto no estaba distraída, tomaba otra porción. Cuando sucedía esto, Josephine enrojecía y clavaba sus ojitos redondos en el mantel, como si estuviera mirando un minúsculo insecto extraño arrastrándose por la tela. En cambio, la cara fina y pálida de Constanza se alargaba aún más y se ponía rígida y miraba a lo lejos, muy lejos, hacia el desierto, donde la línea de camellos se deshacía como un hilo de lana. Cuando estuve con Lady Tux, comentó la enfermera Andrews,
tenía un utensilio tan delicado para la manteca. Era un cupido de plata colocado en el borde de un plato de cristal que sostenía un tenedor diminuto, y cuando querías servirte manteca simplemente le apretabas el pie y él se inclinaba y pinchaba un trocito. Era como un juego. Josephine casi no pudo soportarlo, pero lo único que dijo fue: «Esas cosas me parecen muy extravagantes». «¿Pero por qué?», preguntó la enfermera Andrews, con ojos que sonreían detrás de los lentes. «Nadie tomaría más manteca que la que necesitara, ¿verdad?». «Llama a Kate, Con», exclamó Josephine. No podía confiar en cómo sería su respuesta si la diera. Y la joven y altiva Kate, como una princesa encantada, entró a ver qué querían ahora aquellas viejas gatas. Retiró bruscamente los platos de imitación de no se sabía qué y depositó con un golpe un aterrorizado flan. «Jalea, por favor, Kate», dijo Josephine con tono amable. Kate se arrodilló, abrió el aparador con violencia, levantó la tapa del tarro de jalea, vio que estaba vacío, lo puso sobre la mesa y se marchó en 2 zancadas. «Me temo», dijo la enfermera Andrews un segundo después, «que no hay». «¡Ay, qué fastidio!». Josephine se mordió el labio. «¿Qué podemos hacer?». Constanza parecía dudar. «No podemos volver a molestar a Kate», dijo suavemente. La enfermera Andrews esperó sonriéndoles. Sus ojos vagaban, espiándolo todo detrás de los lentes. Constanza, desesperada, volvió a sus camellos. Josephine frunció el entrecejo concentrada. Si no hubiera sido por esa mujer idiota, ella y Con habrían comido el flan sin dulce. De pronto se le ocurrió una idea. «Ya», dijo, «mermelada. Hay algo de mermelada en el armario. Tráelo, Con». «Espero», rió la enfermera Andrews, y su risa sonaba como una cuchara tintineando en un vaso de medicina. «Espero que no sea una mermelada muy amarga». 3. Pero al fin de cuentas ya faltaba poco, y entonces se iría para siempre. Y no podían negar que había sido muy buena con papá. Lo cuidó noche y día hasta el final. En realidad, tanto Constanza como Josephine sentían en privado que había exagerado al no dejarlo solo en los últimos momentos, porque cuando entraron a despedirse, la enfermera Andrews se quedó sentada junto a la cama durante todo el tiempo mientras le sostenía la muñeca y fingía mirar su reloj. Seguro que no había sido necesario. Además, era una falta de tacto. Y si su padre hubiera querido decirles algo en privado, tal vez no lo habría hecho, ni mucho menos. Estaba tendido allí, morado, la cara de un color morado oscuro, y nunca las miró cuando entraron al cuarto. Y luego, mientras ellas estaban allí paradas, no sabiendo qué hacer, de pronto había abierto un ojo. ¡Oh, qué diferente hubiese sido! ¡Qué distinto el recuerdo que tenían de él! Y cuánto más fácil habría sido hablarle a la gente de eso si hubiera abierto los dos. Pero no, solo un ojo. Les clavó la mirada un momento y se apagó. 4. Fue una situación muy incómoda para ellas cuando el señor Farolles de Saint John las visitó esa tarde. «Espero que haya tenido un final en paz», fueron las primeras palabras que pronunció mientras se deslizaba hacia ellas en el salón oscuro. «Sí, claro», dijo Josephine con voz débil.
Ambas bajaron la cabeza. Las dos sentían que aquel ojo no había sido un ojo pacífico. ¿No quiere sentarse?, ofreció Josephine. Gracias, señorita Pinner, dijo el señor Farolles agradecido. Se recogió los faldones de la chaqueta y empezó a descender hacia el sillón del padre, pero justo en el momento en que lo tocaba, se levantó casi de un salto y se sentó en el de al lado. Tosió. Josephine juntó las manos. Constanza tenía una expresión abstraída. Quiero que sepa, señorita Pinner, dijo Farolles, y usted, señorita Constanza, que trato de ayudar. Quiero serles útil a las dos, si me lo permiten. Hay momentos, dijo con mucha sencillez y honestidad, en que Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Muchas gracias, señor Farolles, contestaron las dos. De nada, dijo Farolles, siempre amable. Se quitó los guantes de cabritilla y se inclinó hacia adelante. Y si alguna de ustedes deseara tomar la comunión, una o las dos, aquí y ahora, no tienen más que decírmelo. En estas ocasiones la comunión es de gran ayuda y reconforta, añadió cariñosamente. Pero la idea de la comunión las aterrorizó. ¿Qué? ¿En la sala, ellas solas, sin altar ni nada? El piano resultaría demasiado alto, pensó Constanza, y el señor Farolles no podría inclinarse sobre él con el cáliz. Y seguro que Kate entraría en cualquier momento y las interrumpiría, pensó Josephine. ¿Y si el timbre sonara en mitad de la ceremonia? Podría ser alguien importante en relación con el duelo. ¿Deberían ponerse de pie, reverentes, y saldrían a atender o tendrían que esperar sufriendo una tortura? También pueden mandarme una nota con la buena de Kate si la quieren más tarde, dijo el señor Farolles. ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias!, exclamaron las dos. El señor Farolles se puso de pie y tomó su sombrero de paja negra de la mesita redonda. Y en cuanto al funeral, dijo con suavidad, ¿puedo ocuparme de eso como viejo amigo de su querido padre y de ustedes, señorita Pinner y señorita Constanza? Josephine y Constanza se pusieron también de pie. Quiero que sea muy sencillo, contestó Josephine con firmeza, y no demasiado caro. Al mismo tiempo me gustaría que... uno de buena calidad y que dure mucho, pensó la soñadora de Constanza, como si Josephine estuviera comprando una bata. Pero, por supuesto, Josephine no dijo eso. Uno adecuado a la posición de nuestro padre. Se le notaba nerviosa. ¿Corro a ver a nuestro buen amigo, el señor Knight?, dijo Farolles con tono afectuoso. Le pediré que venga a verlas. Estoy seguro de que les será muy útil. 5. Bueno, por lo menos toda esa parte estaba terminada, aunque ninguna de ellas podía creer que el padre no fuera a regresar nunca más. Josephine había tenido un momento de absoluto terror en el cementerio mientras bajaban el ataúd al pensar que ella y Constanza habían hecho eso sin pedirle permiso. ¿Qué diría padre cuando se diera cuenta? Porque tarde o temprano lo descubriría. ¡Enterrado! Ustedes dos chicas me han enterrado. Oyó los golpes del bastón. ¡Oh! ¿Qué podrían decirle? ¿Qué excusa podrían darle? Parecía una cosa tan horriblemente inhumana, una manera de aprovecharse de una persona porque estaba indefensa en ese momento.
El resto de la gente trataba el asunto como si fuera normal. Eran extraños. No podían comprender que el padre era la última persona a la que podía pasarle una cosa así. No. Toda la culpa caería sobre ella y sobre Constanza. Y los gastos, pensó mientras subía al coche cerrado. Cuando tuvieran que mostrarle las facturas, ¿qué iba a decir él? Lo oyó rugir con furia. ¿Y ustedes esperan que yo pague esta ridícula excursión que inventaron? ¡Oh!, gimió la pobre Josephine en voz alta. No debíamos haberlo hecho con... Y Constanza, pálida como un limón en medio de toda esa negrura, susurró asustada. ¿Hacer qué, Hugh? ¿Dejar que enterraran a papá así?, contestó Josephine, y estalló en llanto en su nuevo pañuelo de luto que olía tan raro. ¿Pero qué otra cosa podríamos hacer?, preguntó Constanza asombrada. No era posible que nos quedáramos con él, Hugh. No podríamos haberlo dejado sin enterrar, y menos en un apartamento tan chico. Josephine se sonó la nariz. El coche estaba demasiado cerrado. No sé, repuso desolada. Todo es tan horrible. Siento que deberíamos haberlo intentado, al menos una vez, para estar totalmente seguras. Una cosa es cierta, y volvieron a brotarle las lágrimas. Papá nunca nos perdonará esto. ¡Nunca! 6. El padre nunca las perdonaría. Eso fue lo que sintieron cuando 2 mañanas más tarde entraron a su habitación para revisar sus cosas. Lo habían discutido con calma y estaba en la lista de Josephine de lo que era necesario hacer. Revisar las cosas de papá y decidir sobre ellas. Pero eso era algo muy distinto a decir después del desayuno: «Bien, ¿estás lista con...?» «Sí, Hugh, cuando tú estés pronta». «Entonces más vale hacerlo cuanto antes». El vestíbulo estaba oscuro. Durante años la regla era no molestar a papá en la mañana, pasara lo que pasara. Y ahora iban a abrir la puerta sin siquiera golpear. Los ojos de Constanza se abrieron enormes ante esa idea. Josephine sintió que se le aflojaban las rodillas. Tú entras primero», jadeó y empujó a Constanza. Pero Constanza dijo, como siempre en situaciones parecidas: «No, Hugh, no es justo, tú eres la mayor». Josephine no estaba a punto de decir que lo que en otras ocasiones no habría permitido por nada del mundo, lo que conservaba como su última arma. «Pero tú eres la más alta», cuando notaron que la puerta de la cocina estaba abierta y allí de pie las miraba Kate. «Está muy duro», dijo Josephine mientras tomaba el picaporte y forzaba para girarlo, como si alguna vez se pudiera engañar a Kate. No tenía arreglo. Esa chica era... Entonces la puerta se cerró tras ellas, pero no estaban en el cuarto del padre. Era como si hubieran atravesado la pared equivocada y hubiesen entrado en un piso que no era el suyo. ¿Estaba la puerta detrás de ellas? Tenían tanto miedo que no podían mirar. Josephine sabía que en caso de que estuviera, se mantenía cerrada por su propia voluntad. Constanza sintió que, como las puertas de los sueños, carecía de picaporte. Era el frío lo que lo hacía tan horrible, o la blancura. ¿Cuál de los dos? Todo estaba cubierto.
las persianas bajas, un lienzo colgaba sobre el espejo, una sábana cubría la cama, un enorme abanico de papel blanco tapaba la chimenea. Constanza extendió una mano con timidez. Casi esperaba que cayera un copo de nieve. Josephine sintió un cosquilleo en la nariz como si la tuviera helada. Y entonces un coche pasó por la calle haciendo ruido sobre los adoquines y el silencio pareció romperse en pedacitos. «Será mejor que suba la persiana», dijo Josephine en un arresto de valentía. «Sí, me parece una buena idea», susurró Constanza. Apenas la tocaron, la cortina subió de golpe y con ella la cuerda que se enrolló en la barra y la borlita golpeó contra la ventana como si quisiera soltarse. Eso fue demasiado para Constanza. ¿No te parece que sería mejor dejarlo para otro día?» «¿Por qué?», replicó Josephine, sintiéndose como siempre mucho mejor ahora al descubrir que Constanza estaba aterrorizada. «Hay que hacerlo, pero me gustaría que no hablaras en voz baja, No me había dado cuenta de que hablaba en voz baja». «¿Y por qué no dejas de mirar la cama?», preguntó Josephine, subiendo la voz casi como un desafío. «No hay nada en la cama». «No, Hugh, no digas eso», dijo la pobre Connie. «Por lo menos no tan fuerte». Josephine sintió que había ido demasiado lejos. Dio media vuelta y se acercó a la cómoda. Llegó a extender la mano, pero la retiró de inmediato. «¡Connie!», exclamó. Giró sobre sí misma y apoyó la espalda contra la cómoda. «Oh, Hugh, ¿qué?». Josephine solo podía mirar espantada. Tenía la extraña sensación de que acababa de escapar de algo sencillamente horrible. Pero ¿cómo podía explicarle a Constanza que el padre estaba en la cómoda? Estaba en el cajón de arriba con sus pañuelos y corbatas, o en el siguiente con sus camisas y pijamas, o en el de más abajo con sus trajes. Estaba ahí, espiando, oculto tras la falieba, listo para saltar. Le hizo una mueca cómica a Constanza, como la que usaba en otros tiempos cuando estaba a punto de llorar. «No puedo abrir», gimió casi. No abra, Hugh», susurró Constanza, enfervorizada. «Es mejor no hacerlo. No abramos nada, por lo menos por un tiempo». «Pero parece un signo de debilidad». Josephine se desmoronó. «¿Por qué no podemos ser débiles por una vez, Hugh?», argumentó Constanza, susurrando, pero con un tono intenso. «Si es debilidad», y su mirada pálida voló de la mesa del escritorio bien cerrado hasta el enorme y resplandeciente guardarropa y comenzó a respirar en una forma extraña, jadeante. «¿Por qué no podemos ser débiles una vez en la vida, Hugh? Es totalmente excusable. Seamos débiles. Sé débil, Hugh. Es mucho más agradable ser débil que ser fuerte». Entonces hizo una de esas cosas asombrosamente audaces que solo había hecho un par de veces en su vida. Fue hacia el guardarropa, hizo girar la llave y la sacó de la cerradura. La sacó y se la alcanzó a Josephine, dándole a entender con una extraordinaria sonrisa que sabía lo que estaba haciendo, que se había arriesgado deliberadamente a encontrarse con papá entre los abrigos. Si el enorme guardarropa
se hubiera tambaleado hacia adelante y se hubiese desplomado encima de Constanza, Josephine no se habría sorprendido. Al contrario, habría pensado que era lo único adecuado que podía ocurrir. Pero no sucedió nada, solo que la habitación pareció más silenciosa que nunca y copos más grandes de aire frío cayeron sobre los hombros y las rodillas de Josephine. Se estremeció. «Vamos, Juke», dijo Constanza, que seguía con esa sonrisa endurecida y espantosa, y Josephine la siguió como aquella vez que Constanza empujó a Benny al estanque redondo. 7. Pero la tensión se hizo evidente cuando regresaron al comedor. Se sentaron conmocionadas y se miraron. «Creo que no puedo hacer nada hasta no haber tomado algo», dijo Josephine. «¿Te parece que le pida a Kate 2 tazas de agua caliente?» «No veo por qué no», respondió Constanza con cuidado. Parecía casi normal de nuevo. «No tocaré la campanilla. Iré hasta la puerta de la cocina y se lo pediré». «Sí, hazlo», dijo Josephine, hundiéndose en su sillón. «Dile que solo 2 tazas, con nada más, en una bandeja». «Ni siquiera necesita poner la jarra, ¿verdad?», preguntó Constanza, como si Kate pudiera quejarse por traer además la jarra. No, por supuesto que no. La jarra no es necesaria. Puede servir el agua directamente de la caldera», exclamó Josephine, sintiendo que en verdad sería un ahorro de esfuerzo. Los labios fríos se estremecieron en contacto con el borde verdoso de cerámica. Josephine cerró sus pequeñas manos coloradas alrededor de la taza. Constanza se incorporó y sopló el ondulante vapor, haciéndolo oscilar de un lado a otro. «Hablando de Benny», dijo Josephine, y aunque Benny no había sido mencionado, Constanza reaccionó como si el comentario fuera lo más natural. «Esperará que le enviemos algo de papá, por supuesto, pero es tan difícil saber qué enviar a Ceilán». «¿Quieres decir que las cosas se estropean en el viaje?», murmuró Constanza. No, que se pierden», dijo Josephine tajante. «Ya sabes que no hay correo, solo mensajeros». Las dos se interrumpieron para ver pasar a un hombre negro de pantalones blancos de hilo que corría por los pálidos campos como si de eso dependiera su vida, con un gran paquete de papel marrón en las manos. El hombre negro de Josephine era pequeño. Corría por los senderos brillando como una hormiga, pero había algo ciego e incansable en el hombre alto y delgado de Constanza que lo convertía, decidió ella, en una persona desagradable. En la veranda, todo vestido de blanco y con un casco de corcho, estaba parado Benny. Su mano derecha se movía arriba y abajo, como hacía papá cuando estaba impaciente. Y detrás de él, sin mostrar ningún interés, estaba sentada Hilda, la cuñada desconocida. Se amacaba en una mecedora de caña y pasaba las hojas del Tatler. «Pienso que el reloj sería el regalo más adecuado», dijo Josephine. Constanza la miró. Parecía sorprendida. «¿Le confiarías un reloj de oro a un nativo?» «Pero por supuesto lo disimularía», contestó Josephine. «Nadie podría decir que allí hubiera un reloj». Le gustó la idea de hacer un paquete con una forma tan curiosa que nadie pudiese adivinar qué había dentro. Incluso por un momento pensó en esconder el reloj en una caja de corsés
una caja estrecha de cartón que había guardado durante mucho tiempo en espera de que sirviera para algo. Era un cartón tan hermoso y de buena calidad, pero no sería apropiado en esta ocasión. Tenía un letrero que decía tamaño mediano de señoras, 28, ballenas extra firmes. Habría sido demasiada sorpresa para Benny abrirlo y encontrar el reloj de papá adentro. Y por supuesto, no estaría andando haciendo tic-tac, quiero decir, dijo Constanza, que seguía pensando en el amor de los nativos por las joyas. Por lo menos, añadió, sería muy extraño que todavía tuviera cuerda después de tanto tiempo. 8. Josephine no respondió. Había salido volando por una de sus clásicas tangentes. De repente había pensado en Cyril. ¿No sería más correcto que el reloj lo recibiera el único nieto? Y además, el querido Cyril era tan agradecido, y un reloj de oro significaba tanto para un joven. Benny, con toda probabilidad, ya habría olvidado el hábito de usar reloj. Los hombres no suelen llevar chalecos en esos climas calurosos, mientras que Cyril en Londres lo llevaba todos los días del año. Y sería muy lindo para ella y para Constanza, cuando él viniera a tomar el té, comprobar que lo usaba. Veo que llevas el reloj de tu abuelo, Cyril. De alguna manera sería tan agradable. Querido muchacho, qué golpe había sido recibir su amable y dulce notita de pésame. Por supuesto, ellas lo entendían, pero había sido una verdadera lástima. Habría sido tan bueno que hubiera podido venir, dijo Josephine. Y él lo habría disfrutado tanto, agregó Constanza sin pensar en lo que decía. Sin embargo, tan pronto como regresara, vendría a tomar el té con sus tías. Que Cyril viniera a tomar el té era uno de los mayores placeres para ellas. Vamos, Cyril, no debes tener miedo de nuestras tartas. Tu tía Con y yo las trajimos de Buzzard esta mañana. Sabemos lo que es el apetito de un hombre, así que no te avergüences de tomar un té como Dios manda. Josephine cortó con decisión un gran pedazo de la rica tarta oscura que equivalía a sus guantes de invierno o a las suelas y tacos de los únicos zapatos respetables de Constanza. Pero Cyril era muy poco masculino en materia de apetito. Te digo, tía Josephine, que de verdad no puedo. Acabo de almorzar, ¿sabes? ¡Oh, Cyril, no puede ser cierto! Ya son pasadas las 4, exclamó Josephine. Constanza permaneció sentada, con el cuchillo levantado sobre el arrollado de chocolate. Es lo mismo, dijo Cyril. Tenía que reunirme con un hombre en Victoria y tuve que esperarlo hasta que... No hubo tiempo más que para comer y venir para aquí. Y me dio... ¡Uf! Cyril se llevó las manos a la frente. ¡Un terrible plantón! ¡Qué desilusión! Y justo había tenido que ser hoy. Pero él no tenía por qué saberlo. Pero comerás un merengue, ¿no es cierto, Cyril?, dijo tía Josephine. Hemos comprado estos merengues especialmente para ti. A tu querido padre le gustaban tanto. Estamos seguras de que a ti también. Claro que me gustan, tía Josephine, exclamó Cyril con vehemencia. ¿Te molesta si tomo medio para empezar? De ningún modo, querido muchacho, pero no te dejaremos ir con solo eso. ¿Todavía le gustan los merengues a tu querido padre?, preguntó la tía Con en tono cariñoso. Se estremeció apenas cuando quebró la costra del suyo. Bueno, no lo sé muy bien, tía Con, dijo Cyril muy despreocupadamente.
Las dos levantaron la vista. ¿No lo sabes?, preguntó Josephine con cierta brusquedad. ¿No sabes una cosa como esa acerca de tu propio padre? Seguro que sí, dijo la tía Con suavemente. Cyril trató de salir del paso riendo. Bueno, hace tanto tiempo que... Vaciló y se cayó. Aquellas caras eran demasiado para él. Así y todo, puntualizó Josephine, y la tía Con lo miró. Cyril dejó su taza. Espera un poco, exclamó. Espera un poco, tía Josephine. ¿En qué estaba pensando? Las miró. Estaban empezando a reanimarse. Cyril se palmeó las rodillas. Claro, dijo, eran merengues. ¿Cómo pude olvidarlo? Sí, tía Josephine, tienes toda la razón. A papá le gustan muchísimo los merengues. No solo resplandecieron. La tía Josephine se puso escarlata de placer. La tía Con exhaló un hondo suspiro de alivio. Y ahora, Cyril, debes venir a ver a papá, dijo Josephine. Él sabe que venías hoy. Muy bien, dijo Cyril con firmeza y entusiasmo. Se levantó de la silla, pero de pronto miró el reloj. Tía Con, el reloj de ustedes no está atrasado. Tengo que encontrarme con un hombre en Paddington a las 5. Me temo que no podré quedarme mucho rato con el abuelo. Oh, él no espera que te quedes mucho rato, exclamó tía Josephine. Constanza estaba todavía mirando el reloj. No podía decidir si atrasaba o adelantaba. Una cosa o la otra, estaba casi segura de eso. Por lo menos así había sido siempre. Cyril se demoraba. ¿No vienes, tía Con? Por supuesto, dijo Josephine. Iremos todos. Vamos, Con. 9. Golpearon a la puerta y Cyril siguió a sus tías al interior de la habitación calurosa y dulzona del abuelo. Adelante, dijo el abuelo Pinner. No se queden ahí parados. ¿Qué pasa? ¿Qué estaban haciendo? Estaba sentado frente a un fuego ardiente, aferrado a su bastón. Una manta gruesa le cubría las rodillas. En el regazo tenía un hermoso pañuelo de seda amarillo pálido. «Es Cyril, padre», dijo Josephine tímidamente, y tomando a Cyril de la mano lo acercó hacia él. «Buenas tardes, abuelo», dijo Cyril, tratando de zafar de la mano de Josephine. El abuelo Pinner lanzó una de sus famosas miradas a Cyril. ¿Dónde estaba la tía Con? Seguía de pie al otro lado de la tía Josephine, con sus largos brazos caídos y las manos entrelazadas. No sacaba los ojos del abuelo. Bien, el abuelo Pinner empezó a dar golpes con el bastón en el piso. ¿Qué tienes para contarme? ¿Qué podía? ¿Qué tenía él para decirle? Cyril sintió que se sonreía como un perfecto imbécil. El cuarto era asfixiante además. Pero la tía Josephine vino en su rescate y exclamó alegremente: «Cyril dice que a su padre todavía le encantan los merengues, querido padre». «¿Eh?», dijo el abuelo Pinner, curvando su mano sobre el oído como una costra rojiza de merengue. Josephine repitió: «Cyril dice que a su padre todavía le encantan los merengues». «No te oigo», rezongó el viejo coronel Pinner, y apartando a Josephine con su bastón, apuntó a Cyril. «Dime qué está tratando de decirme ella». «Dios mío, ¿debo hacerlo?». Cyril se ruborizó y miró a la tía Josephine. «Dile, querido», sonrió ella, «le gustará mucho». «Vamos, desembucha», exclamó el coronel Pinner, impaciente, volviendo a golpear con el bastón. Entonces Cyril se inclinó hacia adelante y gritó a voz en cuello: «A papá todavía
le encantan los merengues. Y el abuelo Pinner saltó como si le hubieran pegado un tiro. ¡No grites!, vociferó. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Merengues? ¿Qué dice de merengues? ¡Ay, tía Josephine, tengo que continuar!, gimió Cyril desesperado. Está todo bien, querido muchacho, lo tranquilizó la tía Josephine, como si él y ella estuvieran juntos en el dentista. Él va a entender en un minuto. Y le susurró a Cyril: se está quedando un poco sordo, ¿sabes? Luego se inclinó hacia adelante y le gritó al abuelo Pinner: Cyril, solo quería decirte, papá querido, que a su padre aún le gustan mucho los merengues. El coronel Pinner escuchó esta vez. Escuchó y se quedó cavilando mientras miraba a Cyril de arriba abajo. ¡Qué cosa tan extraordinaria!, dijo el viejo abuelo Pinner. ¡Qué extraordinario venir hasta aquí para decirme eso! Y Cyril sintió que efectivamente lo era. Sí, le enviaré a Cyril el reloj, dijo Josephine. Eso estaría muy bien, dijo Constanza. Creo recordar que la última vez que vino tuvo algún problema con relación al tiempo. 10. Kate las interrumpió. Como siempre, entró por la puerta de manera abrupta, como si hubiera descubierto un panel secreto en la pared. ¿Frito o hervido?, preguntó con descaro. ¿Frito o hervido? Josephine y Constanza quedaron desconcertadas por un momento. Les resultaba imposible entender. ¿Frito o hervido qué, Kate?, preguntó Josephine, tratando de concentrarse. Kate sorbió con fuerza por la nariz. ¡El pescado! Bueno, ¿por qué no lo dijiste de entrada?, le reprochó Josephine sin perder el tono amable. ¿Cómo podías esperar que entendiéramos, Kate? Hay muchas cosas en este mundo que son fritas o hervidas. Y después de semejante demostración de coraje le dijo radiante a Constanza: ¿Tú qué prefieres, Con? Creo que estaría bien hacerlo frito, dijo Constanza. Por otra parte, es cierto que hervido es muy agradable. Creo que prefiero cualquiera de los dos, a menos que tú... En ese caso... Lo haré frito, dijo Kate, y se volvió de un salto, dejando la puerta abierta y cerrando de un portazo la de la cocina. Josephine contempló a Constanza. Arqueó sus pálidas cejas hasta que se perdieron entre sus descoloridos cabellos. Se levantó, dijo de manera muy altiva, imponente: ¿Podrías venir conmigo hasta el salón, Constanza? Tengo algo muy importante que discutir contigo. Siempre se retiraban a la sala cuando querían hablar sobre Kate. Josephine cerró la puerta en un gesto lleno de significado. Siéntate, Constanza, dijo todavía con altivez. Parecía que recibía a Constanza por primera vez, y Con miró a su alrededor vagamente, en busca de un sillón, como si de verdad fuera una extraña. La cuestión es la siguiente, empezó Josephine, inclinándose hacia adelante. ¿Seguimos con ella o no? Esa es la cuestión, convino Constanza. Y esta vez, dijo con firmeza Josephine, tenemos que llegar a una decisión definitiva. Por un momento pareció que Constanza iba a traer a colación todas las otras veces, pero pudo controlarse y dijo: sí, Juke. Ya sabes, Con, explicó Josephine, todo está muy cambiado ahora. Constanza levantó la vista rápidamente. Quiero decir,
siguió Josephine, que ya no dependemos de Kate como antes. Y se ruborizó levemente. No está papá para que le cocinen. Eso es perfectamente cierto, concordó Constanza. Papá no precisa a nadie que le cocine ahora, sea como sea. Josephine la interrumpió tajante. No te está viniendo sueño, ¿verdad, Con? ¿Sueño? Constanza tenía los ojos muy abiertos. Bueno, concéntrate un poco más, dijo Josephine bruscamente, y volvió al tema. En resumidas cuentas, si decidiéramos, y esto lo dijo casi sin respirar y con los ojos en la puerta, despedir a Kate, volvió a subir el tono de voz, podríamos arreglarnos con nuestra propia comida. ¿Por qué no?, exclamó Constanza. No pudo contener una sonrisa. La idea era tan emocionante. Juntó las manos. ¿De qué viviremos, Hugh? De huevos en distintas formas, dijo Hugh, altiva otra vez. Y además están todas las comidas ya hechas. Pero siempre oí decir que son muy caras. Si las compras con moderación, no, replicó Josephine, pero se apartó de ese fascinante sendero lateral y arrastró a Constanza consigo. Lo que tenemos que decidir ahora, sin embargo, es si realmente nos fiamos de Kate o no. Constanza se recostó hacia atrás. Una risita brotó de sus labios. ¿No te parece curioso, Hugh?, dijo, que justo en este tema nunca he podido decidirme del todo? 11. Nunca había podido. La mayor dificultad consistía en demostrar cualquier cosa. ¿Cómo puede uno probar algo? ¿Cómo se hacía? Supongamos que Kate estaba de pie delante de ella y deliberadamente hubiera hecho una mueca. ¿No podría ser que en ese momento sintiera un dolor? De todos modos, ¿no resultaba imposible preguntarle a Kate si estaba haciendo una mueca? Si Kate contestaba no, y por supuesto que contestaría no, ¡qué situación! Y qué cosa tan indigna. Constanza sospechaba, estaba casi segura que Kate revolvía su cómoda cuando ella y Josephine salían, no para llevarse cosas, sino para espiar. Muchas veces había vuelto y encontrado su cruz de amatista en el lugar menos pensado, bajo los lazos de encaje o encima de su abrigo de noche. Más de una vez le había preparado una trampa a Kate. Había arreglado sus cosas en un orden especial y llamado a Josephine para que fuera testigo. ¿Lo ves, Josephine? Sí, Con. Ahora podremos saberlo de una vez por todas. Pero, Dios mío, cuando volví a mirar, estaba tan lejos como antes de probar algo. Si algo se hallaba fuera de su lugar, podría muy bien haber ocurrido cuando cerró el cajón. Un movimiento brusco podría haberlo provocado con facilidad. Ven, Hugh, y decide tú. Yo no puedo. Es demasiado difícil. Pero luego de una pausa y una larga mirada incisiva, Josephine suspiraba. Ahora me creaste la duda, Con. Ahora no puedo decirlo con seguridad. Bien, no podemos volver a postergarlo, dijo Josephine. Si lo postergamos esta vez... 12. Pero en ese momento, un organito empezó a sonar abajo, en la calle. Josephine y Constanza se pusieron de pie de un salto. «Corre, Con», dijo Josephine, «corre rápido. Hay 6 peniques en el...». Entonces recordaron. No importaba. Nunca tendrían que volver a detener al organillero.
Nunca más a ella y a Constanza alguien les diría que hicieran que el mono se marchara con su música a otra parte. Nunca más volverían a escuchar el fuerte y extraño rugido cuando el padre creía que no se daban suficiente prisa. Ahora el organillero podría tocar durante todo el día y el bastón no volvería a golpear el piso. Nunca volverá a golpear, nunca volverá a golpear, tocaba el organito. ¿Qué estaba pensando Constanza? Tenía una sonrisa extraña, estaba distinta. No podía estar a punto de llorar. «Shuk, Shuk», dijo Constanza bajito, apretando las manos. ¿Sabes qué día es hoy? Es sábado. Hace una semana hoy. Una semana entera. Hace una semana murió papá. Hace una semana murió papá, cantaba el organito. Y Josephine también se olvidó de ser práctica y sensata. Sonrió con una sonrisa débil y extraña. En la alfombra de la India cayó un recuadro de sol, color rojo pálido. Fue, vino y volvió. Y se quedó con más fuerza hasta que brilló, casi dorado. «Salió el sol», dijo Josephine, como si realmente importara. Una verdadera fuente de notas burbujeantes salió del organito. Notas redondas, brillantes, desparramadas como con descuido. Constanza levantó las manos, grandes y frías, como si fuera a atrapar esas notas, y luego las bajó. Fue hasta la repisa de la chimenea donde estaba su Buda favorito y aquella imagen de piedra dorada cuya sonrisa siempre le había provocado un sentimiento raro, como un dolor, pero un dolor casi agradable. Ese día le pareció que hacía algo más que sonreír. Él sabía algo, tenía un secreto. «Sé algo que tú no sabes», decía su Buda. ¿Qué era? ¿Qué podría ser? Y además ella siempre sintió que había algo. La luz del sol presionaba a través de la ventana. Se introducía como un ladrón. Centelleaba sobre los muebles y las fotografías. Josephine la miraba. Cuando llegó a la foto de su madre, aquella ampliación encima del piano, la luz se detuvo como desconcertada de ver qué poco quedaba de la madre, salvo unos pendientes con forma de pagodas y una boa de plumas negras. ¿Por qué las fotos de las personas muertas se decoloraban de ese modo?, se preguntó Josephine. Tan pronto una persona se moría, su foto también moría. Pero, claro, esa foto de madre era muy antigua. Tenía 35 años. Josephine se recordaba subida en una silla, señalándole la boa de plumas a Constanza y diciéndole que era la serpiente que había matado a su madre en Ceilán. ¿Todo habría sido diferente si madre no hubiera muerto? No veía por qué. La tía Florence había vivido con ellas hasta que dejaron la escuela y se habían mudado 3 veces y habían tenido sus vacaciones anuales y habían tenido cambios de criadas, por supuesto. Unos gorrioncitos. Gorriones jóvenes parecían, piaban en el alféizar de la ventana. Chip, chip, chip. Pero Josephine sintió que no eran gorriones en la ventana.
Estaba dentro de ella ese extraño ruido lastimero. Chip, chip, chip. Ah, ¿qué estaba llorando, tan débil y desolado? Si madre hubiera vivido, ¿ellas se habrían casado? Pero nunca hubo nadie con quien hubieran podido casarse. Estaban los amigos anglo-indios de papá antes de que se peleara con ellos. Pero después de eso, ella y Constanza no habían conocido a ningún hombre soltero, salvo los curas. ¿Cómo se podía conocer hombres? Y suponiendo que los hubieran conocido, ¿cómo se hacía para conocerlos lo suficiente como para que fuesen algo más que extraños? Habían leído sobre personas que tenían aventuras, que eran seguidas y cosas por el estilo, pero nunca las habían seguido a ella y a Constanza. Oh, sí, un año en Eastbourne hubo un hombre misterioso en la casa de huéspedes donde se alojaban, que puso una notita en la jarra de agua caliente junto a la puerta del dormitorio de ellas. Pero cuando Connie la encontró, el vapor había hecho que la escritura casi no pudiera leerse. Ni siquiera pudieron saber a cuál de las dos iba dirigida, y él se había marchado al día siguiente. Y eso fue todo. El resto fue cuidar a papá y al mismo tiempo no cruzarse en el camino de papá. Pero, ¿y ahora? ¿Y ahora? El sol ladrón tocó a Josephine con dulzura. Levantó la cara. La suave luz del sol la atraía hacia la ventana. Hasta que el organito dejó de tocar, Constanza permaneció frente al Buda, haciéndose preguntas, pero no de una manera vaga como hacía siempre. Esta vez sus preguntas eran ansiosas. Recordó las veces en que había venido a esta habitación, se había levantado de la cama en camisón, en noche de luna llena, y se había acostado en el suelo con los brazos abiertos, como si estuviera crucificada. ¿Por qué? La gran luna pálida la había hecho hacer eso. Las horribles figuras danzantes talladas en el biombo la habían mirado con lascivia y a ella no le había importado. Se acordaba también cómo, cada vez que iban a la playa, ella se alejaba sola y llegaba lo más cerca posible del mar y cantaba algo que había inventado mientras contemplaba las aguas movedizas. También había existido aquella otra vida, la de salir a la calle corriendo, traer cosas a casa en bolsas, cosas a prueba y discutirlas con Hugh y llevarlas de vuelta para traer más cosas a prueba y arreglar las bandejas de padre e intentar que padre no se enojara. Pero todo parecía haber sucedido en una especie de túnel. No era real. Solo cuando salía del túnel a la luz de la luna o junto al mar o en medio de una tormenta, ella se sentía de verdad ella misma. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué era lo que estaba siempre esperando? ¿A qué conducía todo? Ahora. Se apartó del Buda con uno de sus gestos vagos. Volvió a donde estaba Josephine. Quería decirle algo terriblemente importante acerca del futuro y que... ¿No crees que tal vez? Empezó, pero Josephine la interrumpió. Me estaba preguntando si ahora, murmuró. Las dos se detuvieron. Cada una esperaba a la otra. Sigue dijo Josephine. No, Hugh, después de ti, contestó Constanza. No, di lo que ibas a decir. Tú empezaste, dijo Josephine.
Yo preferiría oír primero lo que ibas a decir, replicó Constanza. No seas absurda, De veras, Yuk. Connie. Oh, Yuk. Una pausa. Luego Constanza murmuró. No puedo decir lo que iba a decir, Yuk, porque olvidé lo que era. Olvidé lo que iba a decir. Josephine se quedó callada un momento. Miró una nube grande que estaba ahora donde había estado el sol. Entonces respondió brevemente: yo también lo olvidé. 1921.